cordiales, soy Francesca Soto, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Señor de Zipaquirá. Hoy nos acompañarás a recorrer parte de la historia jurídica de Lambayeque. Nuestro video se titula El legado del derecho a través de la historia lambayecana, con el objetivo de analizar normas y leyes a través del tiempo, teniendo en cuenta su impacto en la cultura y la sociedad. Según Murillo y Martínez 2010, la investigación etnográfica nos ayuda a poder entender la cultura desde sus raíces. Y eso es lo que haremos el día de hoy, entender el derecho no solo como normas escritas, sino como parte de nuestra historia cultural. Ahora el derecho no solo vive en los libros, también está presente en las costumbres, en la convivencia y en cómo una sociedad se organiza. Hola, soy Eric Cajo y quiero comentarte que al investigar descubrimos que incluso en las culturas prehispánicas como Mochica y Lambayeque existían formas de autoridad, normas y sanciones comunitarias. Según Luis Guillermo Lumbreras, en 1983 las culturas prehispánicas establecieron un ordenamiento jurídico basándose en la reciprocidad, la redistribución y el respeto a la comunidad. No había leyes escritas como hoy, pero sí reglas que todos deberían cumplir. Lo importante era mantener el orden y la armonía social. Según Yankee et al. 2022, menciona que en la cultura lambayecana los grandes señores del norte asumieron roles de autoridad tras influencias mochica y chimú, integrando normas consuetudinarias en estructuras políticas que regulaban el comercio y la organización social. ¿Sabías que el derecho, antes de ser escrito, se transmitía de forma oral entre generaciones? Mi nombre es Yamila Torres y te comento que a lo largo de la historia el derecho ha evolucionado con la llegada de los españoles, quienes introdujeron nuevas normas y estructuras de gobierno. Para Yankee et al. Menciona que los españoles fueron transformadores o canalizadores de nuevas normas jurídicas, para el canon law, para el ius romanum, para el derecho castellano, el derecho germánico y numerosos ordenamientos jurídicos practicados inspirados en las principales costumbres, en las principales tradiciones de la época. Al igual, para Mukarker 1992, el Tahuantinsuyo o Imperio de las Cuatro Regiones Unidas constituye la llegada de los españoles a la más extensa y perfecta organización política y social de América. Hoy, Lambayeque cuenta con instituciones legales modernas que garantizan derechos y deberes. Mi nombre es José Carvajal y el día de hoy nos encontramos con la docente Gladys del Rosario Vegas Varías, docente del área de Ciencias Sociales y promotora de la cultura moche. La primera pregunta: ¿qué reglas o normas tenía la cultura de Lambayeque para mantener el orden social? Tendrían la autoridad como es el señor Sicán. Consideraban a él como hijo, descendencia de Nailán. Entonces, ante la sociedad, no solamente era una norma, sino considerado como algo muy sagrado. Así también tenemos que ellos, por ejemplo, en la sociedad, ellos también cuidaban, rendían culto a las huacas, ellos también rendían cultos a través de sus rituales y era algo muy, muy sagrado para ellos, puesto que de tal manera ellos recibían en respuesta el equilibrio, la armonía en la sociedad y al pedir por sus productos, por sus cosechas, entonces todo ello conformaba no solamente conformaba todo lo sagrado que se vivía en aquel entonces. Ellos formaban un solo grupo, una sola unidad, y si uno de ellos fallaba en la realización de su trabajo, pues era sometido a diferentes castigos. Para cerrar con broche de oro, docente, ¿nos podría brindar alguna pequeña frase en lengua mochic? Claro que sí, desde luego. Peñotexé, ñampajitón na peis. Bienvenidos a Lambayeque, gracias. Mi nombre es Valesca Rondón y el día de hoy nos encontramos con la abogada Milagros Méndez, comisionada de la Defensoría del Pueblo, y la cual nos ayudará a responder 3 preguntas fundamentales en el derecho. Comencemos. La primera pregunta es: ¿cómo contribuye la figura de un juez de paz en el mantenimiento del orden y de justicia social? Bueno, hay que entender que la figura del juez de paz se atañe a la competencia de un territorio o de una jurisdicción que es muy pequeña y que el Estado probablemente no ha podido llegar. Se trata de una persona que tiene mucha confianza por parte de la comunidad. No significa que sea un abogado, pese a que realiza la labor de un juez, de un jurisconsulto, pero como tiene esa calidad y esa referencia para la población de confianza y que va a garantizar que cuando concurran a él pueda discernir en justicia, es de vital importancia su presencia. Por eso el Estado, el Poder Judicial, consideró crear estas figuras en aquellas localidades donde no exista módulos de justicia del Poder Judicial, donde no exista la Fiscalía, donde solamente de repente se tiene a la comisaría y el presidente de la ronda campesina. Entonces, de la mano tenía que estar ahí presente una figura como la del juez de paz, que ayuda a que los conflictos que se presenten en estas pequeñas sociedades o comunidades puedan ser atendidos y también efectuados o resueltos
con objetividad y justicia. ¿Podría mencionar alguna ley o norma histórica que haya marcado un antes y después en Lambayeque? Bueno, las normas son generales y siempre se emiten con ese efecto y esa condición de general que aborda a todos. Es bastante difícil o son pocas las normas que tengan en específico alguna situación, ¿no? O alguna población vulnerable que va a atender. Pero en Lambayeque, si yo me voy a remontar a alguna norma histórica, sí tendría que mencionar que aquí se presentaron muchos conflictos sociales respecto a las cooperativas de agroindustriales, ¿no? Todas aquellas que se dedicaban a la cosecha y a la distribución, la caña de azúcar, el azúcar. Entonces, ellos empezaron siendo haciendas, ¿no? Pertenecían, el dueño era uno solo, con la reforma agraria cambia, pasa al Estado, estas haciendas que eran tan grandes, que tenían territorios muy grandes, pasan a ser inclusive algunos distritos y quedan parte de las empresas, donde todos los que vivían ahí trabajaban en esa hacienda y se convierte en una empresa que empieza a generar deudas sociales, deudas laborales, hubieron conflictos entre los propietarios, entre los trabajadores, los accionistas, porque eran cooperativas, entonces todo el que trabajaba era también dueño, así mismo era juez y parte, ¿no? O sea, debía a sí mismo a veces, ¿no? Porque él era el mismo dueño de la empresa, pero también era trabajador. Entonces generó muchos conflictos sociales aquí en Lambayeque. Recordemos que hay varios distritos que han sido haciendas en algún momento y cooperativas, Cayaltí, Pomalca, Tumán, todos ellos han tenido esta condición o esta característica. Entonces salió una norma que fue el decreto legislativo 802, que él ve todo el saneamiento económico financiero de la industria azucarera y que sobre todo aborda a la región Lambayeque, que contiene estos distritos que comercializaban este tipo de producto o el insumo del azúcar, ¿no? Y lo que buscaba es que la administración de estas empresas dejaran de ser de cooperativa, o sea, vamos a decir, un poco a la fuerza, indicaron de que ya los accionistas no tenían mayor injerencia, sino los administradores. Y estas cooperativas pasaban a ser sociedades anónimas, entonces tenían otro régimen de administración, y lo cual buscaba era reflotarlas, que viniera un inversor y que supiera que, bueno, no todos los trabajadores iban a tener voz y voto para decir cómo se iba a invertir, qué se iba a vender, cómo se iba a arreglar este tema, no, sino este inversor que tenía un equipo técnico. Y un caso exitoso que podríamos decir es el caso de la cooperativa Pomalca, que actualmente es la agroindustrial Pomalca, que está a cargo de los señores Oviedo Pichotito, la familia Oviedo, son los dueños de Pomalca, y ellos han reflotado. Ahora Pomalca, pues, ya en el año 2024, cuando han cerrado sin deudas. Vienen asumiendo, sí, los pasivos de anteriores procesos judiciales, pero actualmente los trabajadores tienen, pues, una estabilidad, sus sueldos, sus beneficios pagados, porque la empresa se reflotó gracias a que esta ley permitió el saneamiento y que este inversor, que era Oviedo, pudiera estabilizar todo, ¿no? Y es una ley que para Lambayeque ha sido importante. Claro. Bueno, eso sería todo, señorita Milagros. Muchas gracias por responder nuestras preguntas y por brindarnos esta información tan valiosa. Gracias a todos. El día de hoy nos encontramos con el señor Luis Antonio Pastor, ciudadano lambayecano, que nos dará respuesta a algunas preguntas de acuerdo a nuestro tema investigado. ¿Quién enseñaba o transmitía las normas antes? ¿Era la familia, la escuela o las autoridades? Quienes transmitían antes las normas era la familia, ya que la familia era la primera ente en asumir la tarea de la formación de los hijos para que sean buenos ciudadanos. ¿Cree usted que esas normas sancionatorias de antes eran más estrictas que en la actualidad? Sí, la realidad de hoy permite reflexionar que las normas del pasado eran mucho más estrictas, ¿no?, que el día de hoy, cuando hablamos dentro de la formación de los hijos o de los ciudadanos, como te mencionaba. Que por último, ¿cuál era la importancia de respetar las normas en la comunidad hace años? La importancia radicaba en que al cumplir las normas establecidas, donde se reflejaba el respeto y los valores, se considera de que esa comunidad es una comunidad respetuosa y que cumple todo lo que se ha establecido para el buen funcionamiento de una sociedad. Ok, muchas gracias. Gracias. Como conclusión, podemos identificar 3 ideas claves. El derecho no nace únicamente de leyes escritas, sino que también se formó a partir de acuerdos comunitarios establecidos en las culturas antiguas de Lambayeque. Observamos que con el paso del tiempo las reglas orales fueron reemplazadas con normas jurídicas formales, sobre todo durante la época colonial y republicana. Sin embargo, muchas prácticas tradicionales siguen influenciando en la forma en cómo las personas resuelven sus conflictos, evidenciando así la conexión entre el derecho y la cultura. Entendimos que como futuros profesionales en el derecho debemos de valorar y respetar la diversidad cultural que existe en nuestra región, ya que esto nos va a permitir generar soluciones legales que sean justas, pero también coherentes con nuestra realidad social.
Como lo señala Vázquez 2024, a pesar de los desafíos, el derecho en Latinoamérica ha experimentado un avance significativo desde la independencia hasta la actualidad. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para superar la desigualdad, la violencia, la corrupción y la impunidad, y lograr que el derecho sea una realidad para todos los ciudadanos latinoamericanos. Proponemos que en Lambayeque se promuevan espacios de diálogo intercultural y talleres educativos en donde se enseñen cómo las leyes actuales se relacionan con las prácticas ancestrales de resolución de conflictos. También fortalecer la identidad cultural y fomentar una ciudadanía responsable e informada del derecho. Las leyes nacieron de nuestra historia. Y nosotros somos quienes continuaremos su legado.